Es que conversamos, dejamos algunos temas en el tintero. Por uno de esos viene. Y por uno de esos está aquí porque nos quiere actualizar, advirtiendo o reiterando lo que Pedro Milán nos dijo en aquella ocasión, que no era un tema, una actitud contra ninguna empresa en particular, sino en cuanto a cómo reacciona el ente regulador de estos temas, en un caso puntual, telefonía celular, frente a la transacción que se ha anunciado. Don Pedro Milán, buenos días, bienvenido. Buenos días, prof. Buenos días, Flor. ¿Cómo están? Viernes. Viernes de, ¿cómo es? De ceviche para el prof. Ceviche total. Esa es la de ceviche. Pero bueno, estamos aquí, prof, tú sabes, por la preocupación, porque nosotros a través de los últimos años hemos sido referente del tema de la Ley 45, tanto en materia de competencia como en materia de protección al consumidor. Y hemos visto, pues, lo que se está dando con respecto a la fusión o a la concentración económica. Para los oyentes que no saben lo que es una fusión o concentración, es cuando dos empresas se compran, se unen, intercambian acciones para formar una sola. Y eso es netamente materia de competencia, sobre todo en el tema de telefonía móvil. Y hay que empezar por algo, hay que empezar por definir los temas de monopolio, porque si uno no entiende los temas de monopolio, no puede entender el tema de la concentración. Las prácticas monopolísticas pueden ser absolutas o relativas. Absolutas cuando son competidores que compiten al mismo nivel, son horizontales. O sea, estamos hablando de un restaurante con un restaurante, estamos hablando de una empresa que vende carros con una empresa que vende carros, y las otras son verticales o relativas, que son empresas de un distribuidor con otra empresa que se encuentra abajo de él, o sea, que depende de este distribuidor. Entonces, hablando de las monopolísticas absolutas, las que están al mismo nivel, es como si dos empresas se pusieran de acuerdo para fijar precios, para repartirse el mercado, para ponerse de acuerdo en licitaciones públicas, para repartirse porcentajes del mercado. Y una contratación económica es eso prácticamente, pero solamente avalado por la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? En las prácticas monopolísticas, las empresas lo hacen de forma ilegal, se ponen de acuerdo, intercambian información. En el caso de las concentraciones, las empresas van a la autoridad, si quieren, porque puede ser que no quieren, antes de concentrarse, para que se le haga un análisis del mercado pertinente. Esto es muy técnico. ¿Y qué es el mercado pertinente? El mercado pertinente no es más que los bienes y servicios que hay en un área geográfica. Ejemplo, los bienes y servicios que hay de telefonía en la ciudad de Panamá. Pongamos, en este caso es la República de Panamá. Entonces, ese mercado pertinente te va a decir la cantidad de bienes y servicios, pero tienes que analizar el poder de mercado, el poder sustancial del mercado. ¿Quién ostenta ese poder? O sea, dentro de ese mercado donde hay bienes y servicios, tiene que haber uno de los competidores que ostenta la mayor cantidad de clientes, para hacerlo más fácil, acapara la mayor cantidad de personas que usan ese servicio. Entonces, en este caso específico, cable es la telefonía que tiene el poder sustancial de mercado pertinente. Entonces, ahí está la primera luz amarilla en esta concentración. El que va a adquirir es el que tiene más poder de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a adquirir una empresa más chica y me voy a hacer con mucho más poder de mercado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener eso? Eso es lo que tiene que revisar la Autoridad de Protección al Consumidor. Fíjense que yo no estoy diciendo que esto es ilegal, no es ilegal, es totalmente legal, pero la autoridad tiene el deber de verificar, y cuando una situación como esta, esto como si viéramos en un semáforo una luz amarilla, ¡pum! Aquí hay una cosa muy diferente, sería que Claro se quisiera unir con Digicel, un ejemplo. Entonces, ahí sabiendo que hay un poder de mercado en otras dos empresas, porque viene Cable, después viene Tigo, puede ser que a la competencia le convenga una de esos dos porque los hace más fuertes y provoca una competencia más fuerte entre todos. Y cuando existe más competencia, van a salir mejores beneficios para el consumidor. Entre más compiten las empresas, hay más beneficios. Aquí la situación es distinta. La situación es que Cable pues está comprando Claro. Nadie discute que esa es una facultad que tienen, pero lo que es cierto es que la Autoridad de Protección al Consumidor tiene que velar por eso. Entonces, ¿qué tiene que...? Yo me quiero referir. O sea, que la empresa A compre la empresa B, eso ocurre en todas partes del mundo todos los días. Correcto. Lo que a mí me llama la atención
es el poco papel que juega el ente rector en esta historia en cuanto, yo no me voy a meter en que comprar y vender es en Panamá y donde hay libre mercado, pues no pasa nada. Me voy a meter en cuanto, espérate. Y el consumidor y el público, cuán afectado se ve o cuán beneficiado se puede ver con esta transacción. Porque Claro, en esta oficina. claro, ahí es donde voy, prof. Entonces, se da esta fusión. Entonces, si la fusión se da, ¿qué dice? Y ahí es donde está la autoridad. La autoridad de protección de consumidores es el que tiene que velar que esta fusión se haga o cree un bienestar al consumidor. No hay competencia, si la competencia no genera un bienestar al consumidor, entonces no estamos hablando de competencia. Entonces, ¿qué tiene que verificar de salida? Tiene que verificar si esa fusión crea un mejor sistema de producción o comercialización, si esa fusión va a traer un fomento del progreso técnico-económico, si esa fusión mejora la competitividad de la industria o si esa fusión contribuye a los intereses del consumidor. Y de las cuatro que he leído, esa fusión para mí tiene una luz amarilla. ¿Y por qué tiene una luz amarilla? Porque ni una persona que se une y tiene un poder, entre más poder de mercado tiene, menos ganas tienes de invertir dinero en innovación porque está desincentivado. Él tiene un mercado capturado. Y eso yo te lo puedo traer retomemos hace 15, 20 años, cuando solamente habían dos. Si ustedes recuerdan, cuando solamente habían dos, que eran Bell South y Cable, creo, si no me equivoco, entre esos dos, el minuto costaba hasta 75 centavos. ¿Ustedes recuerdan eso? Los celulares tenían un monto carísimo. Ustedes recuerdan que los contratos no se podían hacer. ¿Saben por qué? Porque solamente habían dos agentes en el mercado. Esos dos agentes en el mercado, ellos no estaban interesados y no les importaba innovar, no les importaba hacer ofertas, competir entre ellos, porque eso redunda en mejores precios para el consumidor y redunda en menos ganancias para ellos. Y de eso se trata. Entonces, ahora, en esta fusión, lo que está ocurriendo es que Cable, que tiene el mayor poder sustancial de mercado, está comprando una empresa, que era la tercera, según mi criterio, en poder de mercado para hacer una sola. ¿Qué otro mal puede traer esa contratación? Puede traer el mal de que la empresa más chiquita que queda en el mercado puede tener el problema de que no pueda competir y el final de ella sea cerrar o quebrar. ¿Por qué? Porque entre más poder tú tienes el poder de hacer mejores ofertas porque manejas mejor los costos. Al manejarlo mejor los costos, ellos pueden imponer precios, pueden imponer cierta cantidad de ofertas por un tiempo hasta que la otra empresa no pueda competir contra ellos y desaparezca. ¿Qué pasa al desaparecer? Quedan dos. En el momento que quedan las dos, ya no hace falta mantener esos precios bajos para quedar en el mercado, ya no hace falta innovar, ya no hace falta hacer absolutamente nada y tú puedes tomar la opción entonces de no darle un bienestar al consumidor, subir tus precios, no hacer innovación. Esto es ese sentido. Pero también el que, entre comillas, queda disminuido, no hay nada que niegue que pueda seguir inversiones para entrar a competir con más músculo frente a las otras dos. No hay nada que... Sí, no. Ok, pero el que queda se está yendo, profe. No, lo escuchamos. Hola. Estamos bien, estamos escuchando. Acá se escucha bien. Se escucha perfecto. Usted me escucha, yo es que yo lo veo ahí que quedó plasmado. Ahora sí, estamos bien. Sí. Hola. Sí, estamos bien, Pedro. Sí, no. Ok, quiero haberle entendido de que el que queda puede competir. Sí, pero el problema es el siguiente. Cuando usted tiene el poder sustancial del mercado, ¿aló? ¿Sí? Está bien, avance. Tiene el poder del mercado, él tiene más clientes, él tiene una generación de mayor cantidad de ingresos. Eso lo conlleva a él a que él puede manejar mejores costos. Al manejar mejores costos, él puede lanzarse al mercado, hacer mejores ofertas por un tiempo. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que pueda eliminar el que no pueda competir contra esas ofertas. Y si el que no puede competir con esas ofertas no puede mantenerse en el mercado, tiene que irse del mismo. Y ese es el problema. Y por eso es que nosotros hemos sido insistentes en decirle, las concentraciones tienen que ser aprobadas por Acodeco o tienen que ser rechazadas por Acodeco. Pero también tienen un punto intermedio que dicen que pueden ser condicionadas. Entonces, no se niega que hace como 4 o 5 años hubo un cambio de ley que se hizo un análisis de mercado en el cual en ese cambio de ley que existió,
se decidió que podían bajar a tres competidores, porque antes éramos 4 y no se podía bajar, porque el mercado de Panamá calificaba para que nada más fueran 3. Eso es cierto. Pero también es cierto que cuando se va a hacer una concentración de este tipo, Acodeco tiene la facultad y tiene la obligación de verificar que no vaya a quedar efectos negativos en el mercado. Efectos negativos como que la empresa que resulte o que de resultante pueda fijar precios, como que pueda desplazar del mercado a otra empresa. Y eso es lo que ellos tienen que cuidar. ¿Y cuál es la forma de cuidarlo en caso tal de que ellos decidan que la van a aprobar? Condicionando la concentración. Y voy a dar un ejemplo claro, prof. Es importante porque la gente se vea clarito. Yo no sé si usted recuerda cuando a mí me tocó las concentraciones de HSBC y Banismo, y cuando a mí me tocó las concentraciones de Banco General, Banco Continental. Ahí se dieron 2 concentraciones, esos fueron para los años 2008-2007. Esas concentraciones que me tocaron a mí analizar, cuando el equipo de trabajo hizo el análisis, se dio cuenta, en una de ellas, los préstamos hipotecarios se disparaban muy alto, y en otra de ellas, los préstamos de carro se disparaban muy alto. Y nosotros consideramos que la concentración era beneficiosa para el país, inclusive por el tema impositivo y lo que iba a ganar el Estado y demás. ¿Y qué decidimos nosotros? Condicionamos ambas concentraciones. ¿Qué hicimos? Los contratos hipotecarios de casa tienen una cláusula de penalización, que si una persona contrata a un banco y hace una hipoteca, en 5 años no puede cambiarse de banco buscando mejores intereses. ¿Por qué? Porque el banco siente que perdería y obliga o mete una cláusula de penalización que dice, si tú te cambias, yo te meto una penalización. Nosotros liberamos todos los contratos hipotecarios y liberamos todos los contratos de préstamos de autos por 2 años para que todos los consumidores pudieran irse a bancos que le dieran mejores intereses. Y eso fue una medida que en alguna forma creó un nivel en el mercado para el tema de préstamos hipotecarios y para el tema de préstamos de vehículos. Aquí, en el caso la Codeco tiene que verificar una condición, porque lo más riesgoso aquí y lo que más se ve aparente es que en alguna forma la empresa que va a quedar con menor posición de mercado tiene un riesgo de no subsistir. Entonces, la condición tiene que ir encaminada a que Codeco garantice que esa empresa pueda seguir en el mercado compitiendo de la misma forma que lo ha hecho sin que tenga el riesgo de desaparecer. No sé si me pude explicar, profe. Pero es que estoy escuchando a Pedro con esta explicación, por cierto, valiosa e interesante, con esto de la adquisición por parte de Cable & Wireless de la empresa Claro. Y cómo esto podría afectar no solamente la relación entre los 3 jugadores que van a quedar ahora, Tigo, Más Móvil y Digicel, sino cómo podría afectar eso al consumidor. Bien. Punto de aclaración. Si ese mismo análisis que nos está haciendo Pedro Meilán no corre igual para el problema de los medicamentos. Por supuesto. Porque los medicamentos son N cantidad de distribuidores y N cantidad de farmacias, más la N cantidad de fabricantes. Y aquí no ha habido una entidad que le ponga orden a la historia de los precios de los medicamentos. Ahora, en el tema de medicamentos, prof, yo creo que yo he sido, como se dice en buen panameño, de cantalante. Aquí lo que ha habido en Panamá es ese poder que tienen los grandes laboratorios a través de medios de comunicación de satanizar los medicamentos genéricos. Y no solamente satanizarlo a la percepción del consumidor, a la percepción del que compra medicamentos, sino satanizarlo a través de las autoridades también, porque le crean una gran cantidad de barreras de entrada a los medicamentos que son bioequivalentes y que son mucho más económicos para el consumidor. Y yo siempre doy el ejemplo de mi madre. Yo siempre decía que a mí me costaba casi 400 o 500 dólares mensuales los medicamentos de mi mamá cuando estuvo enferma. Y cuando yo los cambié a los genéricos o bioequivalentes me salían a 100 y pico, 200 dólares. Pero cuando tú empiezas a explicarle eso a la gente, te salen estos médicos diciendo que esos medicamentos matan y no sirven y demás. Aquí hay que hacer una ley que permita, lógicamente,
verificando bien la introducción de estos medicamentos a través de farmacia y droga y que los mismos tengan los componentes y demás, y que el mercado tenga esos medicamentos como pasa en Colombia, como pasa en Ecuador, como pasa en España, como pasa en todos lados, para que pueda existir una competencia real. Mira, cuando eso se da, ¿qué es lo que pasa? Los medicamentos de marca tienen que tender a bajar el precio. Entonces, pero volviendo al tema, prof, el tema real es que la autoridad, al momento de tomar una decisión con esto, que tiene 60 días, creo que ya han pasado como 30, ellos tienen que verificar bien que esa decisión no afecte dos situaciones específicas. Una, no afecte lo que usted explicó, el bienestar del consumidor, porque al quedar menos empresas puede ser que ellos en alguna forma decidan posteriormente competir menos, se desincentiva y el consumidor pierde innovación, pierde tecnología y cuidado que pierde precios y cuidado que pierde ofertas. Eso puede ocurrir porque eso es lo que ocurría antes. Y dos, que la desaparición de una tercera empresa puede crear más peligro todavía hacia eso. Entonces, a mi criterio muy personal, si esta concentración se aprobara, esta concentración tiene que garantizar que la empresa que quede arriba no pueda fijarle precios al consumidor y tiene que garantizar que no desaparezcan otros actores en el mercado, que la empresa más chica desaparezca por no poder competir. Entonces tiene que buscar una condición, en caso tal de que se apruebe, porque si no tendrá que desaprobarla, una condición en la cual garantice que la empresa más pequeña pueda continuar en el mercado. Yo no sé, ahí a lo mejor tendrá que sentarse con ASEP para ver si en el tema técnico regulatorio ASEP puede garantizar a través de algunos mecanismos que tengan de Spectrum o demás, que pueda salir la empresa más pequeña con cosas que lo ayuden a poder permanecer en el mercado y competir. Pero no sé si me he podido explicar, porque estoy tratando de hacerlo bastante simple para que la audiencia lo pueda explicar, porque es un tema muy técnico. Sí. No, queda claro en cuanto a lo que se percibe puede ser como una desventaja para el tercer jugador que queda. Y queda claro también que ahora hay que esperar a ver qué es lo que va a decir el ente rector de esta historia. O sea, si sí o si no. ¿Y de qué lado va a estar? ¿Del lado del consumidor Claro. o de las empresas? Eso es lo que queda por ver ahora. Pero sí, muy claro. Se fue Pedro, ¿eh? No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo estoy ahí. Estoy aquí, profe. Otra pantalla. Se me va a perder otra pantalla. El asunto es cómo esta entidad reguladora, pues también ejerce un nivel de docencia, Pedro, en este tipo de transacciones que se están dando. Sí, claro, es que es importante. Yo me acuerdo que yo, tomaba mucho tiempo, profe, en tratar de ir a los medios y explicar de que la gente entienda un poco el tema. El tema de competencia es más complejo. Claro, usaba mucho más tiempo en el tema de protección al consumidor, que es el día a día de todos los que estamos en la calle. Pero aquí hay dos autoridades. Definitivamente la autoridad de protección al consumidor, la Codeco, y defensa de la competencia, es la autoridad que tiene que aprobar o desaprobar esta concentración. Entonces, tiene un punto medio que es entonces el condicionamiento de la misma. Y para poder condicionarla, yo sí creo que va a tener que hacer reuniones con ASEP, porque es el ente regulador de la materia. ¿Por qué tiene que hacer reuniones con ASEP? Porque el ente regulador es el que reparte mucho de la materia prima que estas empresas necesitan para poder desarrollar su negocio. Entonces, una de las cosas que se han visto en otros mercados, en otras latitudes, es que cuando se condicionan, tú tratas de ver cómo tú acomodas a alguien a que pueda competir. Recuerden que en materia de competencia, las empresas que menos poder de mercado tienen se pueden unir, pueden hacer lo que quieran, porque entre más poder llegan a tener, alcanzando al que más poder de mercado tengan, van a poder en alguna forma competir más, y al competir más, eso redunda en beneficio del consumidor. Eso es un binomio fáctico jurídico directo, o sea, ahí no hay para dónde correr. Entre más competencia haya, el consumidor sale beneficiado. Hay más oferta, hay más tecnología, los consumidores se aprovechan o ganan de esa competencia. Y entre menos competencia haya, en ese momento el consumidor empieza a perder. Y más sobre todo cuando empieza una persona a coger demasiado poder de mercado, porque los que quedan muy abajo no tienen los costos no le dan para poder competir con ese monstruo. No le dan. Entonces, al no le dan los costos, ellos tienden a desaparecer. Y lo que hay que proteger es darle herramientas a esa tercera empresa o a la que queda con menos poder para que ella se pueda sostener en el mercado compitiendo con el de poder del mercado, porque así le restringes a él crear un monopolio, crear un oligopolio en el cual el final sería
no darle un buen, o sea, el bienestar del consumidor se disminuiría. Don Pedro Meilán, muchas gracias. Tema interesante y naturalmente. Fíjese qué casualidad que más temprano Flor y yo hablábamos con los oyentes también del tema de los medicamentos. Sí. Qué casualidad que yo recordaba tiempo atrás, días atrás, justamente cuando Pedro Meilán estaba en Acodeco, él nos mandaba a Lucy Molinari y a mí en la otra emisora el listado cuando era libre competencia, el listado de precios de gasolina por galón en las distintas estaciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el consumidor fuera a consumir donde era más barata, para obligar a los que tenían más arriba a bajar el precio. Claro. Pero parece que la docencia en Panamá para el consumidor le cuesta al consumidor entender cómo es el juego. Sí. Sí, no, profe, mire, en el tema, y ahora, eso es un tema que podríamos tocarlo cuando usted quiera, el aumento de los precios. Ahora tenemos un tema bien complicado y el consumidor necesita ahora mismo mucha información por la situación que estamos viviendo. Hay aumento por los fletes, hay aumento por el clima, hay aumento por el petróleo, la gasolina. Nosotros, muchos panameños están sin trabajo, están suspendidos y están a la mitad o con trabajo por mitad. La suspensión solamente es de mitad de salario, pues de puesto, de horas de trabajo. Entonces, ¿cómo le va a rendir esto? Esa mitad de horas de trabajo tiene que pagar su arrendamiento. Y no estamos hablando nada más de canasta básica, porque aquí el tema, prof, es que la gente piensa que si tú tienes la canasta básica de alimentos y tú puedes un salario para poder comprarla, ya tú puedes vivir, pero si ahí no está ni la luz, ni el agua, ni el apartamento, ni el papel higiénico, ni la pasta de dientes, ni el jabón con que te bañas. O sea, eso no es todo, claro, es el primer bien para subsistir, pero eso va alrededor de todas las demás cosas que uno necesita, que son artículos de primera necesidad. Porque yo puedo comer, pero no puedo dormir en un parque, tú sabes, y a la intemperie, y no tener luz, y no bañarme. Entonces, el tema es un tema de discusión grande y largo. Y sobre medicamentos sí hay una lista que Acodeco maneja. Yo no sé por qué no la divulgan más o salen a dar la información sobre los genéricos y la diferencia. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen ahí el jarabe Mucosolvan, que cuando usted va le cuesta como $15, pero usted tiene el Ambrosol que vale $5 y es exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de cosas están en casi todos los medicamentos. Hay que tratar de comunicárselo a los consumidores. Así bueno. es. Pedro, muchas gracias. Como siempre, muy amable. Hasta luego. A la orden. 8:38. Oye, eso que dijo Pedro hace un momento de los fletes, Flor. Sí. Ayer fui con la señora Lorena a ver unas cosas y así nos dijeron, esto ahora cuesta tanto. Bueno, lo advirtió. Pero los que vienen en camino, que son iguales a esto, más. va a valer tanto más. Lo advirtió el presidente de la Cámara de Comercio hace un par de días. Sí. 8:38.